Eh, Como les decía, en el caso de cuando habíamos considerado los ésteres habíamos dicho que si los colocábamos, ¿verdad? O si los poníamos ahí a reaccionar entre un éster y un alcohol sin el ácido, pues probablemente no va a ocurrir, ¿verdad? Ninguna reacción porque, pues mencionábamos, ¿verdad? El alcohol como nucleófilo es un nucleófilo débil porque es una molécula neutra. Y decíamos, ¿verdad? Los nucleófilos fuertes son los que están cargados negativamente. En el caso de los ésteres, pues los ésteres, decíamos, tienen un mal grupo saliente, o sea que también bajo esas condiciones, tal como lo vemos ahorita, pues también es una molécula estable, es un electrófilo débil, ¿verdad? Porque decíamos, ¿verdad? Este carbono solamente tiene una carga parcial positiva. Entonces tenemos un nucleófilo que es débil y tenemos un electrófilo que también es débil. Si los dejáramos ahí, a ellos solitos, pues probablemente la reacción tomaría mucho tiempo, si es que acaso la reacción se llevara a cabo, ¿verdad? Entonces mencionábamos que estos compuestos van a reaccionar a una velocidad aceptable si nosotros los protonamos, ¿verdad? Y por eso decíamos que la transesterificación era la reacción que considerábamos, ¿verdad? La reunión anterior, la reacción de un éster con un alcohol en medio ácido, ¿verdad? Es decir, catalizada por un ácido, ¿verdad? Y ahí decíamos qué función es la que cumple el ácido, ¿verdad? Entonces ya creo que lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. Recordar que en el caso de los ácidos fuertes, ¿verdad? Que son los que nosotros utilizamos en el laboratorio, cuando se encuentran disueltos en agua, se ionizan por completo, ¿verdad? Para formar lo que es el ion hidronio y su respectiva base conjugada, ¿verdad? Dependiendo quién sea ahí, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quién es el que se protona? Pues decíamos, ¿verdad? Se protona el oxígeno más básico y el oxígeno más básico es el oxígeno del grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, este oxígeno es protonado por el ion hidronio. Y aquí entonces mencionábamos, ¿verdad? Que se formaba el éster protonado que está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan. Y ahí era donde decíamos, el ácido acelera, ¿verdad? La velocidad de la reacción cuando, pues nosotros aquí tendríamos este oxígeno unido a un hidrógeno, ya solo tendría un par de electrones solitarios y eso es lo que le da la carga positiva, ¿verdad? Pero mencionábamos, hay otra estructura, ¿verdad? De Lewis que nos permitiría poder representar a este y que de hecho sería sería el contribuyente mayor, ¿verdad? Cuando decimos este oxígeno es más electronegativo que ese carbono, este oxígeno va a atraer a esos electrones pi hacia él, ¿verdad? Y entonces aquí lo pongo de un color diferente solo para mencionar que no es parte del mecanismo, ¿verdad? Sino que aquí lo que estamos haciendo es mostrando, ¿verdad? ¿Cuál sería ese movimiento de electrones para pasar de una estructura de resonancia a la otra, ¿verdad? Ay, perdón, que me quedó un poco raro ahí. Entonces ahí lo que nos quedaría sería que este carbono ya solo quedaría formando 3 enlaces, ¿verdad? Ya no quedaría, ya no tendría 4, como en este caso, porque al atraer ese oxígeno, este par de electrones hacia sí, entonces ese oxígeno quedaría en estado neutro. Y quien tendría la carga positiva sería este átomo de carbono, ¿verdad? Entonces mencionábamos, decíamos, la protonación
del oxígeno del carbonilo vuelve a este carbonilo, a este carbono, ¿verdad? Más susceptible de ser atacado por un nucleófilo, es decir, lo convierte a él, y aquí era donde decíamos, ¿verdad? Este, como electrófilo, es un electrófilo débil, porque este carbono solamente tiene una carga parcial positiva cuando se encuentra como la lactona, ¿verdad? Pero cuando la protonamos, entonces a este carbono lo volvemos un electrófilo fuerte, ¿verdad? Porque ya aquí era lo que decíamos, ¿verdad? Este carbono sí tiene una carga parcial positiva, pero él tiene su octeto alrededor, está en un estado estable. Aquí, cuando lo protonamos, y al ser el oxígeno más electronegativo que él y atraer hacia sí ese par de electrones, lo vuelve, ¿verdad? En una especie deficiente en electrones. Aquí ya este carbono ya solo tiene 6 a su alrededor, 6 electrones, ¿verdad? Por eso lo hemos vuelto más susceptible, ¿verdad? Una vez que esta protonación se dé o se da, ¿verdad? Nuestro nucleófilo, que en este caso, ¿verdad? Como decimos, la hidrólisis catalizada, recordemos que hablábamos de que la lisis era la ruptura, ¿verdad? Y que esa ruptura podía ser mediada por el agua, y entonces hablábamos de hidrólisis, o podía ser un alcohol y decíamos que se llamaba alcohólisis, o por un grupo amino y sería una aminólisis, ¿verdad? Entonces, bien, al protonar, o sea, el efecto que tiene el ácido, ¿verdad? El catalizador es que cuando adicionamos el ácido, volvemos a este electrófilo débil en un electrófilo fuerte. El nucleófilo sigue siendo débil, pero ya este es un electrófilo fuerte, ¿verdad? Entonces eso acelera la velocidad de la reacción. Estos electrones cargados negativamente se ven atraídos, ¿verdad? Por esa carga positiva, y entonces se unen, ¿verdad? A él, que sería el segundo paso, ¿verdad? Aquí, si lo vamos poniendo, este sería el paso 1, que sería la protonación del oxígeno del carbonilo. Este sería el paso 2, que sería el ataque nucleofílico. Y aquí entonces decíamos, ¿verdad? Como resultado de este ataque nucleofílico, se forma un intermediario tetraédrico, ¿verdad? Ahora ese carbono va a quedar formando 4 enlaces sencillos. Uno con el grupo OH y otro con esta molécula de agua que se acaba de unir, ¿verdad? Entonces aquí decíamos, no sé si se recuerdan, si les dio chance de repasar, decíamos que iba a haber un paso, que era un paso interno, ¿verdad? Aquí hay que tener claro que este oxígeno, y aquí está, lo vemos, ¿verdad? Lo de la cercanía que mencionábamos, ¿verdad? Estos hidrógenos tienen cargas parciales positivas y tenemos este oxígeno con sus electrones solitarios, y hablábamos, ¿verdad? Que el tercer paso era una transferencia de protón intramolecular, ¿verdad? Es decir, en el interior de la molécula, que sería este nuestro tercer paso, ¿verdad? Espero que me ajuste la pizarra para poderlo hacer todo. Entonces, después de esta, como resultado, ¿verdad? De esta transferencia de protón, entonces, ¿qué nos va a quedar? A este carbono le quedan unidos dos grupos OH, ¿verdad?
Bueno, no se ve muy bien el enlace ahí, pero quedan unidos dos grupos OH. Y este oxígeno aquí tiene un hidrógeno, ¿verdad? Ya solo tiene un par de electrones solitarios. Este oxígeno tendría una carga positiva. Y entonces mencionábamos, no sé si se recuerdan, decíamos este intermediario tetraédrico es un intermediario inestable porque está unido a tres átomos que son más electronegativos que él, ¿verdad? Entonces eso hace, mencionábamos, ¿verdad? Que el libro habla de que colapsa el intermediario tetraédrico cuando se restituye, ¿verdad? El doble enlace y eso provoca, ¿verdad? La ruptura de el enlace éster, ¿verdad? Recordemos que aquí el enlace éster es el enlace entre el carbonilo y el oxígeno, ¿verdad? Que sería nuestro cuarto paso, ¿verdad? Entonces ahí después de que se restituye ese doble enlace o que colapsa, ¿verdad? Ese intermediario, volvemos a tener el grupo carbonilo que está unido a este oxígeno, que sigue estando unido, ¿verdad? A este hidrógeno. Estoy hablando de este, ¿verdad? Ustedes. Y que tiene una carga positiva. Aquí el otro, este carbono está unido a este otro grupo H, ¿verdad? Que en este caso lo voy a dibujar aquí para la derecha. Ya van a entender por qué. Entonces, a ver, no se me han perdido. Este que acabo de representar ahorita es este de aquí, ¿verdad ustedes? Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Luego, este carbono, o sea, este carbono de aquí, ¿verdad? Está unido a este OH por un doble enlace, está unido a este otro OH que acabo de representar aquí y está unido a este carbono, que está unido a este, que está unido a este, que está unido a este, que queda unido al OH, ¿verdad? O sea, que está unido a uno, ay, perdón, a uno, a dos, a tres, a cuatro y el cuarto está unido a un OH. ¿Verdad? Es decir, aquí lo que hemos hecho nosotros es que la cadena se ha aperturado, ¿verdad? Lo que se rompió fue este enlace entre este carbono y este oxígeno, que es lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Y como les digo yo, aquí están, ¿verdad? Este carbono está unido a 1, a 2, a 3, a 4 y son aquí, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Sí, ¿verdad ustedes? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno. Y luego el último paso, como decíamos, pues los catalizadores deben de recuperarse, ¿verdad? Inalterados al final de la reacción. Aquí lo que tenemos es un ácido carboxílico protonado, ¿verdad? En el último paso, este protón se va a disociar. Como comenzamos con un ion hidronio, el ion hidronio pues debería de volverse a formar ahí. ¿Cómo se formaría? Cuando una molécula de agua, porque además decíamos que la reacción era una hidrólisis, ¿verdad? O sea que es cierto, el hidrólisis es el nucleófilo, pero también está ahí, ¿verdad? Como solvente. Entonces vendría y una molécula de agua vendría, desprotonaría este. El par de electrones se quedarían aquí en el oxígeno.
Este sería el quinto paso, ¿verdad? Este que acabamos de representar acá. Y lo que se nos formaría, pues sería, ahora ya lo voy a hacer, solo que me va a quedar un poco inclinado ustedes, pero quiero hacerlo lo mejor posible para que lo vean, ¿verdad? Entonces tenemos que ahora este oxígeno del carbonilo ya se desprotonó, ¿verdad? Decíamos, ese carbonilo está unido a un OH, que es este de acá, y luego está unido a los 4 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y el cuarto tiene el grupo OH, ¿verdad? O sea, lo que quiero que quede claro aquí es que la cadena ya no es cíclica, ¿verdad? Aquí, en el cuarto paso, la cadena se aperturó, el anillo se abrió, ¿verdad? Y tenemos este ácido y además aquí, como hemos dicho, se vuelve a formar el ion hidróneo, ¿verdad? Algo que tenemos que recordar es que estas reacciones mencionábamos son reversibles, ¿verdad? Es decir, aquí hemos dicho que se va a desprotonar, pero tendríamos que estar de acuerdo que nosotros podríamos hacer la reacción contraria. Y de hecho ustedes tendrían que poderlo hacer, ¿verdad? Es decir, este ácido que además tiene un grupo hidroxilo, podría, en el sentido contrario, este ion hidróneo protonar al oxígeno del carbonilo para formar este. Luego, podría, ¿verdad? Y aquí es donde tendríamos que estar claros, ¿verdad? Esta reacción contraria, o sea, la reacción en el sentido inverso, entonces, ¿qué implicaría, verdad? Implicaría que este oxígeno atacara a este carbono, ¿verdad? Para volver a formar el enlace. El oxígeno, ¿verdad? Al atacar a este carbono, volvería a ciclar. Aquí, este oxígeno le cedería su protón a este OH para formar este, y luego este saldría, ¿verdad? Cuando se volviera a formar el doble enlace, ¿verdad? Y tendríamos este compuesto. No sé si lo logran ver o no lo logran ver. Los mecanismos en el sentido contrario. Sí. A ver. ¿Se los pueden imaginar o no? Más o menos. Porque las reacciones son reversibles. Es decir, la reacción puede ocurrir en los dos sentidos, ¿verdad? Todos estos procesos que estamos viendo acá, ahorita lo vimos en un sentido, ¿verdad? Que es la apertura del anillo. Pero esa cadena abierta podría cerrarse, ¿verdad? Y entonces ahí una forma, que es lo que nos menciona el libro y que de hecho lo mencionábamos en el ejercicio que hicimos la reunión anterior, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cuando decíamos el metanol en exceso. Aquí habría que acordarse quizá de General 2, ¿verdad? Del principio de Le Chatelier. Cómo nosotros favorecemos que el equilibrio se desplace hacia un lado o hacia otro. Es decir, cómo podemos evitar que la reacción ocurra en el sentido contrario y que se desarrolle en el sentido en el cual nosotros lo hemos planteado, es que el nucleófilo se encuentre en mayor concentración, ¿verdad? Porque eso desplaza el equilibrio hacia la derecha, ¿verdad? Pero como les decía yo, ahí solo es tenerlo presente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de este ejercicio. Sin pensar en lo del sentido contrario, no se preocupen. No. Bueno, entonces traten de ustedes de hacer
el siguiente. ¿Cuál sería el mecanismo para el inciso B, que fue el que quedamos pendiente? Para la reacción del benzoato de etilo con amoníaco. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que ya esta no es una reacción que se lleve a cabo en medio catalizada por un ácido, ¿verdad? Porque el ácido reaccionaría con la amina, ¿verdad? Que es una base. Entonces, no habría reacción, ¿verdad? Porque este mecanismo que mencionábamos anteriormente, de que el ácido puede protonar al éster, es porque recordemos que el agua como base es una base muy débil, ¿verdad? Es decir, ella realmente no sería ella la que se protonaría, por lo que mencionábamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el oxígeno que se va a protonar? De todos los oxígenos que están ahí en el tubo de ensayo, esto es bien importante siempre, ¿verdad? Pensarlo cuando estamos haciendo estos mecanismos, que la reacción se está llevando a cabo en el tubo de ensayo. Así como lo hacíamos ayer, ¿verdad? ¿Y por qué la reacción? ¿Y por qué no se formaba el ácido? No se formaba el ácido porque la cantidad de hidróxido era demasiada como para permitir, o sea, si acaso el ácido se formaba, que de hecho se formaba, porque no sé si se fijaron ustedes, había un burbujeo, ¿verdad? Cuando yo adicionaba el ácido clorhídrico se observaba el burbujeo, o sea, sí había reacción, pero no formaba el ácido benzoico. Porque con quién reaccionaba ese ácido clorhídrico en cuanto yo lo adicionaba, pues reaccionaba con ese hidróxido de sodio que había, ¿verdad? Ahí. Entonces siempre hay que como tratar de, al hacer estos mecanismos, tener la visión de que quiénes están en el tubo de ensayo, ¿verdad? Entonces en el tubo de ensayo está la lactona, está las gotas de ácido que usted adiciona y está el agua, ¿verdad? Porque el agua es el reactivo, pero también lo tenemos en exceso como solvente para favorecer que la reacción se lleve en el sentido que queremos. Entonces, ¿a quién va a protonar ese ácido? Pues ese ácido va a reaccionar con la base más fuerte. Entonces, aquí entre este oxígeno, entre este o entre el oxígeno del agua, porque ahí también hay agua, el oxígeno más básico es el oxígeno del grupo carbonilo, ¿verdad? Por eso es que el ácido reacciona con este oxígeno. Pero si nosotros tuviéramos en un tubo de ensayo benzoato de etilo, que deberíamos de poder hacer toda la estructura, ¿verdad? Rápidamente. Entonces el benzoato de etilo sería este, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, entre este y el amoníaco, ¿quién sería la base más fuerte? Pues la base más fuerte sería el amoníaco. La reacción que se llevaría a cabo entre un ácido, si adicionáramos el ácido aquí, entonces sería que protonaría este, ¿verdad? Entonces no habría reacción. Por eso esta reacción, a diferencia de la reacción de los ésteres con los alcoholes y con el agua, esta no ocurre, ¿verdad? No se adiciona ácido aquí. Bueno, entonces, ¿qué ocurriría? ¿Cuál de estos pasos, en cuál de estos pasos que hacíamos para el ejercicio anterior comenzaría la reacción? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. En la 2, Lick. Muy bien. Comenzaría en el 2, muy bien, Carolina. Directamente, ¿verdad? El amoníaco atacaría, bueno, aquí lo voy a
borrar este par de electrones de ahí. Y los voy a poner aquí abajo. Para que la flecha no se vea tan rara ahí, ¿verdad? Entonces, muy bien. El par de electrones atacaría, ¿verdad? Directamente al carbono del carbonilo. Y eso provocaría, ¿verdad? Que se rompiera el enlace pi, porque este carbono ya está formando 4 enlaces, ¿verdad? No podría quedar formando 5. Entonces, muy bien. Aquí se formaría nuestro intermediario. Aquí voy a abreviar, ¿verdad? Al anillo aromático. Entonces, lo que tendríamos es que este carbono del carbonilo quedaría unido a un oxígeno que ahora tendría 3 pares de electrones solitarios y una carga negativa. Quedaría unido siempre al etoxi, ¿verdad? Que sería este de acá. Y quedaría unido ahora también a este amoníaco, ¿verdad? O sea que tendríamos este nitrógeno que está unido a 3 hidrógenos y que por lo tanto este nitrógeno al quedar formando 4 enlaces tendría una carga positiva. Muy bien. ¿Qué ocurriría después? ¿Qué decíamos que ocurría después acá? Después de la protonación, el intermedio. En la formación del intermedio y después en el... Ok, usted ya vio que era el 2. Después seguiría el 3. ¿Cómo dijimos que se llamaba el 3? ¿O qué era lo que ocurría en el 3? ¿Alguien lo apuntó por ahí? Transferencia Ajá. de un protón molecular. Ajá, muy bien. Una transferencia de protón intramolecular, ¿verdad? O sea, quiere decir aquí, dentro de todo esto que está aquí, va a transferirse un protón. ¿Quién le va a transferir protón a quién? El ácido. ¿Cuál ácido? Ay, no hay ácido, ya dijimos que ahí no hay ácido. RM. ¿Quién le va a dar un protón a quién? Bueno, ¿quién va a perder un protón? Dicho de otra forma, ¿quién va a perder un protón y quién lo va a ganar? El grupo carbonilo. No, hombre, si el grupo carbonilo ya no tiene hidrógenos ahí. Perdón, que estaba viendo la otra pizarra. El nitrógeno le daría un Muy bien. hidrógeno a un oxígeno. Ajá, ¿a quién, perdón? A uno del oxígeno. No, a uno no. O sea, ¿a cuál, pues? O sea, sí, a un oxígeno, pero ¿a cuál? Es que uno se huye como bien general, ¿verdad? O sea, específicamente ¿a quién? ¿Al oxígeno de quién? Del etilo. Del etoxi, muy bien. Del Del etoxi, ¿verdad? Muy bien, porque son los que están aquí cerquita, ¿verdad? Y por eso les decía yo, ¿verdad? La cercanía es la que permite eso, ¿verdad? O sea, este oxígeno, la flecha tendría que salir de un par de electrones solitarios del oxígeno hacia uno de estos hidrógenos del nitrógeno. El par de electrones de enlace quedarían como pares solitarios, ¿verdad? Entonces ahí se formaría otro intermediario, ¿verdad?
Y recordemos que decíamos, la formación de este intermediario es la que garantiza que cuando el doble enlace se vuelva a formar, salga quien nosotros queremos que salga, ¿verdad? Que quién es el que queremos que salga. O sea, ahí cuando un éster reacciona con una amina, queremos que se forme ¿qué? Una amida. Muy bien, queremos que se forme una amida. Y entonces para que la amida se forme, lo que queremos es sacar a quien queremos sacar es a este, ¿verdad? Solo que ya hemos dicho, los iones alcoxi son malos grupos salientes. Los que son buenos grupos salientes son los alcoholes, ¿verdad? Pero entonces debemos de convertir a ese etoxi o a este ion alcoxi en un alcohol, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Protonándolo, pero ya decíamos, no podemos adicionar un ácido a esta reacción porque si adicionamos un ácido, ese ácido con quien reaccionaría sería con este, ¿verdad? O sea, que tiene que ser ella misma, ¿verdad? Bueno, él mismo, que sería el amoníaco. Bueno, entonces ahora este nitrógeno ya está unido únicamente a 2 hidrógenos y tiene un par de electrones solitarios. Y entonces ahora, ¿qué provocaría la salida de este alcohol y la formación de las amidas? ¿Qué tendría que ocurrir ahí? ¿Mm? No recuerdo el nombre, pero sí sé que uno de los protones se ¿De los une protones? No. de los electrones solitarios del oxígeno que está arriba, Ujú. se unen al enlace, formando un doble enlace. Ajá. No, no se unen al enlace, ¿verdad? Lo que hacen es que forman o vuelve a formar. El término que hemos usado es que restituye. O sea, vuelve, refunda, pues, utilizando los términos que escuchamos ahora, está volviendo a formar, ¿verdad? El enlace pi, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué va a provocar? Pues la restitución del grupo carbonilo va a provocar la salida, ¿verdad? De la base más débil, que en este caso la base más débil sería el alcohol, ¿verdad? Y entonces aquí los productos de esta reacción serían aquí sí ya se la voy a escribir bien, ¿verdad? Sería una amida, efectivamente, como había dicho Ita, se va a formar la amida, ¿verdad? Porque volvemos a tener el grupo carbonilo y este grupo carbonilo a qué queda unido a este grupo NH2 y lo otro que se forma ahí pues es el etanol, ¿verdad? Ay, perdón, ahí hice el propanol, perdón. ¿Sí o no? Jóvenes. Bueno, Sí, esta flecha indica que este sale llevándose ese par de electrones, ¿verdad? Por eso es que aquí les puse 2 pares de electrones solitarios en este oxígeno, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos, esta reacción va a ocurrir en un paso, 2 pasos y 3 pasos, ¿verdad? La anterior ocurría en 5, ¿verdad? Y tendríamos que estar de acuerdo de que la diferencia entre este mecanismo y el mecanismo con un alcohol es que reemplazaríamos, ¿verdad? Un hidrógeno del agua por una cadena R. Es decir, las reacciones de los ésteres con alcoholes y con agua catalizados por ácido ocurren por el mismo mecanismo, exactamente por el mismo mecanismo, ¿verdad? Que son estos 5 pasos.
Las reacciones de los ésteres con el amoníaco o con las aminas transcurre únicamente por 3 pasos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? No. No. Y solamente si nos vuelve a recalcar los pasos aquí en este ejercicio, la protonación, primero, ¿verdad? No, este es el ataque, el nombre de los pasos. Sí. Este Ujú. sería el 1, es el ataque nucleofílico. El 1 es el ataque nucleofílico. El 2 es la protonación intramolecular. Y la 3 es la, bueno, ahí dependiendo pueden decir restitución del grupo carbonilo o la salida o eliminación del grupo saliente. Creo que es el término que utiliza en el libro. Pero lo que provoca, ¿verdad? Que salga este grupo es que se vuelva a formar el doble enlace. Sí. Ujú, Eso formando sería. un doble enlace y al final paso. El resultado es una amida. Es una amida. Ujú, sí, una amida. ¿Cómo se llama esa amida? A saber, díganme. ¿Cómo se llama esa amida ustedes? Fenilamida. ¡Ah! Ay, No. me da un ataque aquí mismo. Y No. mire que por la alergia desactivé la cámara, pero me da el yello aquí mismo. Benzamida. ¿Cómo se llamaría el ácido usted? El ácido, bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Que por ejemplo este benzoato es porque viene del ácido benzoico, ¿verdad? Y para pasar del nombre del ácido al de la amida, decíamos, sustituíamos la terminación oico por amida. Esta es la benzamida. Así se llama esta. Benzamida. Ay, no, ustedes. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Bueno, sigamos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir al libro. Ya las reacciones de los ácidos carboxílicos, que es la siguiente. Bueno, ahorita, solo para que nos ubiquemos, acabamos de hacer este problema 15. Luego viene la transesterificación, que esta reacción ya habíamos hecho ejemplos, que es la anterior. La reacción de los ácidos carboxílicos, ya las habíamos visto, las reacciones de los ácidos carboxílicos, si se recuerdan, con los cloruros de acilo, con el cloruro de tionilo para formar los cloruros de acilo, con los alcoholes para formar los ésteres, que era lo que les decía yo, ¿verdad? Es la reacción inversa de esto que estábamos viendo acá, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos es un ácido carboxílico y un ácido carboxílico que además tiene un grupo OH, ¿verdad? Entonces decíamos, un ácido carboxílico con un alcohol puede formar un éster, ¿verdad? Y mencionábamos que la reacción entre un ácido, cuando mirábamos esto, ¿verdad? Porque aquí lo que estoy repasando son las reacciones, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces decíamos, pueden reaccionar con el cloruro de tionilo para formar los cloruros de acilo, con los alcoholes para formar lo que son los ésteres y mencionábamos que en el caso, y aquí era donde les decía yo que era bien importante que no se nos olvidara, es que la reacción entre un ácido carboxílico y una amina no va a formar una amida, va a formar una sal, ¿verdad? Porque pues aquí él va a actuar como ácido y entonces lo que va a ocurrir es que le va a ceder su protón a esta amina y entonces va a formar una sal de amonio, ¿verdad? Que era lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Así que aquí, pues estas reacciones ya las habíamos visto anteriormente. Las que nos hacen falta son entonces las reacciones de las amidas,
que habíamos dicho que dentro de los compuestos carbonílicos, las amidas son las menos reactivas porque son las que tienen el peor grupo saliente, ¿verdad? El grupo saliente tendría que ser el ion amiduro, que habíamos dicho es más básico aún que el ion hidróxido, ¿verdad? Entonces, las amidas, aquí vamos a leer, ¿verdad? Son compuestos que reaccionan muy poco, lo que es reconfortante, pues las proteínas que imparten fuerza a la estructura biológica están compuestos de aminoácidos unidos por enlaces amidas. Es lo que vamos a ir a ver allá en bioquímica, ¿verdad? O sea que es totalmente deseable. Es por eso que dice lo que es reconfortante, ¿verdad? Es que sean así, porque este enlace amida, pues es el responsable, ya lo vamos a ver allá en bioquímica, de lo que somos en sí, ¿verdad? De lo que somos. Entonces, la ventaja es esta, ¿verdad? De que reaccionan muy poco, no pueden reaccionar con los iones cloruro, por lo que no podrían convertirse, ¿verdad? En cloruros de acilo, no pueden reaccionar con los alcoholes o con el agua, porque ya mencionábamos, ellos tienen malísimos grupos salientes, o ellas, perdón, las amidas tienen malísimos grupos salientes, por lo que son compuestos muy estables, y ya habíamos mencionado, en el caso de los alcoholes y del agua, son nucleófilos muy débiles, o sea que no reaccionan bajo las condiciones normales, dijéramos, ¿verdad? Es decir, es lo que les digo yo allá en bioquímica, usted no toma 5 gotas de ácido clorhídrico por las mañanas, 5 gotas de ácido clorhídrico al mediodía y 5 gotas de ácido clorhídrico en la noche. No, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos ese medio ácido que provocara que ellas reaccionaran. Y allá lo vamos a ver en bioquímica y vamos a decir, bueno, bajo estas condiciones de su cuerpo, estas amidas no van a reaccionar. Pero diferente es las condiciones de laboratorio. Ayer utilizamos el ácido clorhídrico. En el laboratorio sí hay ácido clorhídrico concentrado, ¿verdad? Entonces hay que tener claro, y por eso es que aquí el libro hace esta salvedad, ¿verdad? Las amidas son compuestas que reaccionan muy poco, lo que es reconfortante porque las proteínas tienen enlaces amida. Entonces, bajo condiciones de solo mezclar, de solo combinar una amida con un alcohol o con el agua, la reacción no va a ocurrir. Sin embargo, y entonces si nos salimos del cuerpo humano y nos vamos al laboratorio, las amidas pueden reaccionar con los alcoholes y con el agua si la mezcla se calienta en presencia de un ácido, ¿verdad? Ahí sí ya, si cambiamos las condiciones, entonces sí podemos. Y aquí miren de que no basta solo con adicionar el ácido, que decíamos que era lo que requeríamos en los ésteres, ¿verdad? Para que los ésteres reaccionaran con el agua y con los alcoholes, bastaba con que le adicionáramos el ácido, ¿verdad? Como catalizador. Aquí no basta. Aquí, además de adicionarle el ácido, hay que calentar, ¿verdad? Es decir, hay que proporcionar energía suficiente para que la reacción pueda transcurrir, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí hay unos ejercicios, pero sobre todo quiero que vayamos a los mecanismos. Entonces, aquí si se fijan, les mencionan bien poquito esto, pero ya luego en las siguientes secciones les hablan de cuál es el mecanismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros adicionamos un ácido? Cuando una amida se hidroliza bajo condiciones ácidas, el ácido protona al oxígeno del carbonilo. Ya habíamos dicho por qué, porque es el oxígeno más básico, ¿verdad? Lo que aumenta la susceptibilidad del carbono del carbonilo al ataque nucleofílico, porque ya habíamos dicho, al protonarlo, por resonancia, el carbono del carbonilo queda con una carga positiva, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que volvemos más susceptibles de ser atacado al carbono del carbonilo, porque volvemos a ese carbono no de ser parcialmente deficiente en electrones, sino hacemos que sea formalmente deficiente en electrones, ¿verdad? El ataque nucleofílico por el agua sobre el carbono del carbonilo conduce al intermediario tetraédrico 1, que está en equilibrio con su forma no protonada, el intermediario tetraédrico 2. La reprotonación puede ocurrir sobre el oxígeno para volver a formar al intermediario tetraédrico 1 o sobre el nitrógeno para formar el intermediario tetraédrico 3.
La protonación sobre el nitrógeno se favorece porque el grupo NH2 es una base más fuerte que el grupo OH. De los dos, bueno, perdón, el grupo amiduro, que sería en ese caso, ¿verdad? Es una base más fuerte que el grupo OH. De los dos posibles grupos salientes en el intermediario tetraédrico 3, el ion OH o el amoníaco es la base más débil, así que se expulsa y forma el ácido carboxílico como producto final. Dado que la reacción se realiza en una solución ácida, el amoníaco se protonará después de que se expulse del intermediario tetraédrico. Esto evita que ocurra la reacción inversa, es decir, que se volviera a formar la amida, ¿verdad? Porque el ion amonio no es un nucleófilo, ¿verdad? Porque ya no tiene el par de electrones solitarios. Entonces, bueno, si se fijan aquí, nuevamente, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que es este mismo, y el paso 5. O sea que son los mismitos pasos que vimos para los ésteres, solo que ahora los vamos a ver para las amidas. ¿Lo logran ver, jóvenes, o no? Más o menos. Sí. Más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, aquí sí vamos a leer, ¿verdad? Algo bien importante, ¿verdad? Porque ya vi que ustedes no leen esto. A mí que me gusta este libro por el montón de recuadros que tiene de aplicaciones a la vida real y ustedes que no los leen. Bueno, pero entonces, por ejemplo, la penicilina, que quizás la hayan escuchado ustedes, es un antibiótico, ¿verdad? De uso, lo inyectan, ¿verdad? Y todo, de amplio uso, contiene una amida en un anillo de 4 miembros, que es este que vemos acá, ¿verdad? Este es el enlace amida que vemos acá. La tensión en el anillo, porque es un anillo de 4 miembros, hay una relativa tensión de anillo ahí, ¿verdad? Aumenta la reactividad de la amida. Se cree que la actividad antibiótica de la penicilina es resultado de su habilidad para poner un grupo acilo en un grupo CH2 de una enzima relacionada con la síntesis de las paredes celulares bacteriales. Esto desactiva la enzima y la bacteria que crece activamente muere, debido a que es incapaz de sintetizar paredes celulares funcionales. La penicilina no tiene efecto sobre las células de los mamíferos porque no están encerradas por paredes celulares. Las bacterias sí, ¿verdad? La penicilina se refrigera para minimizar la hidrólisis del anillo de 4 miembros durante el almacenamiento. La bacteria resistente a la penicilina secreta penicilinasa, una enzima que cataliza la hidrólisis del anillo de 4 miembros. El producto del anillo el producto del anillo abierto, que sería este, no tiene propiedades antibacteriales, ¿verdad? Entonces, miren, ¿por qué quise que leyéramos esto? Porque hay varias cosas con respecto a los medicamentos, ¿verdad? Una es cómo se deben almacenar. Normalmente la gente no le hace caso, pero dice almacenar en un lugar fresco, alejado de la luz o refrigerarlo a temperatura de 4 grados, ¿verdad? Que es refrigerarlo. Y entonces la gente no le hace caso. Y después se quejan, ¿verdad? Con el doctor, porque, ay, no es que ese medicamento que se me mandó no me sirvió para nada, que no sé qué. Y bueno, es que el doctor no tiene la culpa de cómo lo almacene. Miren que esto es bien importante, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la experiencia, quizá Carol, porque quizá cuando su hijo estaba más pequeño, cuando los niños están enfermos y les mandan antibióticos, uno tiene que guardarlos en la refri. Y por eso es esa recomendación, ¿verdad? Porque si usted lo dejara afuera, la luz, recordemos que la luz emite radiaciones y las radiaciones contienen energía, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos acá, ¿cómo reaccionan estas amidas? Estas amidas reaccionan en caliente. Entonces, usted por algo le mandan la recomendación de que lo enfríe. Luego, la resistencia a los antibióticos, que es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué ocurre? A usted le mandan el tratamiento y dice que usted tiene que tomar el antibiótico 3 veces al día por 7 días. Y entonces resulta que usted en el tercer día ya se sintió bien y entonces dijo, no, ya no me lo sigo tomando porque ya me siento bien y no completó el esquema. Entonces, alguna de esas bacterias todavía sigue viva, porque aquí lo que tenemos que entender es esto, ¿verdad? Las bacterias crecen, ¿verdad? Crecen
o sea, se reproducen rápidamente. Pero debemos de darle chance a que se mueran, ¿verdad? Eso que decíamos, ¿verdad? Esto desactiva la enzima y la bacteria que crece activamente muere debido a que es incapaz de sintetizar paredes celulares funcionales. Pero ¿y qué pasa? Que si no muere, o sea, si no le da a usted el tiempo para que efectivamente se muera, entonces lo que ocurre es que ella no son seres vivos como nosotros, o sea, no somos seres como nosotros pensantes, pero su cuerpo, o sea, su mecanismo, su forma, cómo funciona es equivalente al de nosotros, ¿verdad? Entonces desarrolla una forma por la cual dice, este me quiso debilitar, entonces lo voy a contrarrestar. Y esto que decimos acá, ¿verdad? Una bacteria que es resistente a la penicilina ha desarrollado un mecanismo de reacción por el cual puede sintetizar una enzima que la salve de eso. Y entonces usted se vuelve a enfermar y entonces le mandan penicilina y entonces ya no le hace efecto y entonces ya le tienen que dar un antibiótico más fuerte, ¿verdad? Porque usted ya hizo a esas bacterias resistentes, ¿verdad? Entonces miren, esto y por eso es que les digo yo que a mí me encanta este libro, es por todo esto, porque a veces la química orgánica suele ser como muy frustrante para ustedes y como, ay no, esta tortura china que tengo que sufrir para poder graduarme y ay no, ¿y cuándo será que va a terminar esto? ¿Y que la voy a pasar? Es porque todavía no le hemos encontrado como no el gusto, ¿verdad? Pero como la aplicación. Entonces, por eso, miren qué interesante, ¿verdad? Y todo esto es la razón, o sea, el mecanismo por el cual esto se abre es lo que vamos a ver ahorita. Es decir, cómo este enlace amida se puede romper, ¿verdad? Y pasarlo. Entonces, ahí miren, aquí hay otro recuadro de las penicilinas de uso clínico. Ahí las pueden ver todas, ¿verdad? Penicilina G, la ampicilina, la amoxicilina, quizás las han escuchado. Todas ellas, bueno, tienen la terminación INA porque ahí lo van a ver, todas tienen grupos amino, ¿verdad? Y entonces ahí léanlo, ¿verdad? Les aconsejo que se la leen para que la piensen. Entonces, bien, tome un minuto, dice acá, ¿verdad? Para ver por qué una amida no se puede hidrolizar sin un catalizador. En la reacción no catalizada, es decir, si usted no le agrega ácido, la amida no se protona. Por lo tanto, el agua, un nucleófilo muy débil, debe atacar a una amida neutra que sea mucho menos susceptible al ataque nucleofílico de lo que lo sería una amida protonada. Además, el grupo NH2 del intermediario tetraédrico no se protona en la reacción no catalizada. En consecuencia, el ion hidróxido es el grupo que se expulsa del intermediario tetraédrico, porque el ion hidróxido es una base más débil que el ion amiduro, lo que volvería, ¿verdad?, a formar a la amida. Una amida reacciona con un alcohol en presencia de ácido por la misma reacción que reacciona con agua, ¿verdad? En presencia de ácido, ¿verdad? Y esta es la razón, ¿verdad? Por la cual, si usted no agrega el ácido, ahí podrá estar usted eternamente y esa reacción nunca va a ocurrir. ¿Por qué cuando usted en Navidad quiere hacer el pollo horneado o la pierna de cerdo horneado, entonces usted viene y la cubre con naranja agria o la cubre con piña o con, qué sé yo, todo eso que le inyectan, ¿verdad? Si ustedes cocinan, podrán saber esto. Normalmente a las carnes que son proteínas, que tienen enlaces amidas, nosotros las condimentamos. O le echamos vinagre, o le echamos limón, o le echamos naranja agria, o le cenamos jugo de naranja o piña, cualquiera de todas esas. ¿Qué es eso? Ácidos. Y luego entonces usted la mete al horno y entonces la deja ahí unas cuantas horas y entonces después
La carne se desprende fácilmente de la pierna del cerdo o se desprende fácilmente del hueso. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la carne? Proteínas. Y ya hemos dicho que tienen las proteínas enlaces amida. Y entonces, lo que usted ha hecho cuando cocina es esta reacción. Es una hidrólisis ácida de las amidas. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo ustedes? Sí. Más o menos, díganme. Bueno, después piensan en todo esto que les acabo de decir y van a ver, sí tiene razón la Ligberna. Bueno, entonces hagamos estos últimos. ¿Qué serían estos, verdad? Complete las siguientes reacciones. El libro solo menciona la hidrólisis ácida de las amidas, pero también se puede llevar a cabo la hidrólisis básica de las amidas, ¿verdad? Y entonces son estos dos ejercicios que vamos a hacer ahorita para concluir. Bueno, vamos a llevárnoslos para allá. Los vamos a hacer uno por uno, ¿verdad? Nos lo vamos a traer aquí a la pizarrita. Bueno, ok. Aquí estamos. Bien, entonces tenemos, miren, la amida, tenemos el agua y tenemos el ácido, ¿verdad? Como catalizador. A esta imagen lo único que le hace falta, por lo que ya mencionábamos, era que tiene que llevarse a cabo en caliente, ¿verdad? Los pasos, como ya hemos dicho, son los mismos. Entonces aquí, ¿por qué les quise poner esto? Para hacerles un repasito, ¿verdad? Allá de general 2. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un ácido concentrado y tiene agua? Cuando usted tiene un ácido concentrado y agua, entonces este ácido le va a ceder su protón al agua y era lo que decíamos, ¿verdad? Esto se va a formar o se va a convertir en el ion hidronio porque el agua se va a protonar y lo que va a quedar del ácido va a ser el ion, su base conjugada, ¿verdad? Que sería el ion cloruro, ¿verdad? Bueno, entonces, por esto es que en el mecanismo hemos dicho nosotros que aquí, quien protona a este oxígeno del carbonilo, quien lo protona es el ion hidrógeno, ¿verdad? Aquí, pues pensamos que usted agregó 5 gotas de ácido clorhídrico, porque normalmente eso es lo que se hace, ¿verdad? No suele ser mucho lo que adicionamos. Y tiene 5 mililitros de agua, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que pensar es que lo que se ioniza de esta forma es bien poquito en comparación con el total de moléculas de agua que usted tiene. Entonces, por eso, algunas de las miles de millones de moléculas de agua que hay en esos 5 mililitros se van a convertir en ion hidrógeno, pero otras, muchas más, van a quedar como moléculas de agua, ¿verdad? Y son las que van a actuar luego como nucleófilo, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a hacer el mecanismo. Aquí la voy a hacer con estructuras lineoangulares para ocupar un poco menos de espacio. Y esperar que nos quepa todo, ¿verdad? En esta pizarra. Bien, entonces esta sería nuestra amida. Tenemos el ácido ahí, entonces ya decíamos, ese ácido es ion hidrógeno. ¿Y qué va a hacer ese ácido? Pues ese ácido va a protonar a ese oxígeno del carbonilo. Bueno, y se formaría lo que ahí en el libro habla del intermediario tetraédrico. Perdón, no habla del intermediario todavía. Aquí hablamos de que hemos vuelto al carbono
del carbonilo más susceptible de ser atacado por un nucleófilo, ¿verdad? Porque, ya lo vamos a ver, porque decíamos que esto está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Aquí este oxígeno tiene una carga positiva, pero sabemos que él es más electronegativo que el carbono, entonces va a atraer a ese par de electrones pi hacia él porque él es más electronegativo, tiene más fuerza de atraer. Entonces aquí recordemos que estos son estructuras de resonancia, ¿verdad? Por eso colocamos una flecha con doble cabeza y se colocan entre corchetes para indicar que son estructuras de resonancia. Entonces, este carbono ahora solo está formando 3 enlaces porque ahora está unido a un OH, está unido a un grupo metil, está unido a un nitrógeno que tiene un hidrógeno y un grupo metil. Entonces, él ahorita ya se volvió un electrófilo fuerte. Pasó de tener esta carga parcial positiva que tenía acá, al protonarse, a tener una carga formal, ¿verdad? A ser deficiente totalmente en electrones, ¿verdad? Y entonces aquí es donde decimos que otra de las miles de millones, ¿verdad? De moléculas de agua que hay ahí, viene y ataca a ese carbono. Bueno, entonces sacamos la flecha de un par de electrones solitarios del oxígeno hacia ese carbono. Y entonces aquí sí se forma, ¿verdad? Nuestro intermediario, ¿verdad? Entonces me voy a ir para acá arriba. Y entonces nuestro intermediario va a tener este carbono, que es este de acá, ¿verdad? Que está unido al grupo metil, que está unido al grupo OH, que está unido a este nitrógeno, que tiene un hidrógeno, que tiene un grupo metil, que tiene un par de electrones solitarios, y este carbono ahora va a quedar unido a esta molécula de agua. Y entonces este oxígeno está formando 3 enlaces. Ya solo tiene un par de electrones solitarios y tiene una carga positiva. ¿Qué va a pasar acá? A ver. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí en lo que hemos venido haciendo en ejercicios anteriores, este sería el paso 1, este sería el paso 2, y lo que les estoy preguntando es, ¿qué pasaría en el paso 3? Ahí revisen sus notas, a ver. Recuerden que dijimos que es semejante al de los ésteres. Por eso es que no me gusta ponerme esta camisa, porque me da calor. A ver ustedes, ¿qué pasaría ahí?
Es ¿Saben que qué? el paso 2 es el grupo saliente, Verónica. Ah, no, ¿cuál grupo saliente? No, usted. El paso 2 es el ataque nucleofílico. Aquí este paso 1 es la protonación del carbonilo, del oxígeno del carbonilo. El paso 2 es el ataque nucleofílico, ¿verdad? Y aquí lo que les estoy preguntando es cuál es el paso 3. Fíjense que he estado pensando seriamente que a partir del próximo periodo les voy a pedir que me manden fotos de sus notas de cada clase y les voy a asignar un puntaje. Porque me quedan las dudas si copian o no copian. ¿Ustedes qué dicen? El cuaderno. Sí. Ajá. Bueno. O sea, Sí, copio. que cada día me manden fotos y les voy a dar ahí, no sé, medio punto, no sé. O a la semana, no sé, todavía no lo he pensado, pero es que a veces pienso como que no toman nota ustedes. Bueno, ¿cuál sería el tercer paso ustedes? Miren, aquí están bien cerquita, ¿verdad? El tercer paso es la protonación intramolecular. Este nitrógeno se va a protonar porque además queremos deshacernos de esto, ¿verdad? O sea, queremos que se rompa este enlace y que se vaya este, pero ya hemos dicho, este saldría como ion anhiduro, que es una base muy fuerte. Entonces ya hemos explicado cómo volvemos una base fuerte en una base débil protonándola, ¿verdad? Y entonces aquí deberá de ocurrir esa protonación, ¿verdad? Para formar el intermediario tetraédrico 2. Entonces el intermediario tetraédrico 2 sigue formando 4 enlaces, ¿verdad? Es decir, sigue unido a este OH, sigue unido a este metil, pero ahora este nitrógeno ya no va a tener un hidrógeno, sino que ahora va a tener 2. Siempre va a estar unido al grupo metil. Y aquí entonces lo que ocurrió es que este nitrógeno está formando 4 enlaces, adquiere una carga positiva. Este ahora queda como OH. Y entonces decíamos, este intermediario va a colapsar rápidamente porque este nitrógeno no está, ¿verdad? Cómodo con esa carga positiva. La pregunta es, ¿qué va a provocar el colapso? O sea, ¿qué va a provocar que salga, que se rompa? Este enlace que decíamos que es el que queremos que se rompa, ¿qué va a provocar esta ruptura? Debe de haber una flecha que provoque esta. ¿Cuál es? Oh, ya lo habíamos dicho ustedes. La La regeneración. restitución de la... Muy bien, la restitución del doble enlace, muy bien. Y entonces aquí usted me puede decir, Ligia, entonces ¿cuál? Pues cualquiera ustedes, porque estos dos grupos OH son iguales, es decir, estos dos oxígenos tienen 2 pares de electrones solitarios, aquí no importa cuál de los dos, usted puede, aquí solo para variar y que no seamos cuadrados, siempre vamos a decir que es este el que va a restituir el doble enlace, entonces cuando este doble enlace se forme, como el carbono no va a poder quedar con 5, eso va a provocar que salga este, ¿verdad? Y este entonces es nuestro paso 4. Y como resultado de ese paso 4, entonces creo que no me va a ajustar el espacio, ¿qué tenemos? Entonces tenemos este oxígeno que está formando un doble enlace con el carbono, pero que todavía tiene ahí ese hidrógeno, ¿verdad? Ya solo va a tener un par de electrones solitarios, por lo que tiene la carga positiva. Está unido a este grupo metil y está unido a este otro grupo OH, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuál va a ser el quinto paso?
O el quinto paso va a ser que se vuelva general, ¿verdad? El catalizador con el cual iniciamos, ¿verdad? Entonces aquí va a venir, no me ajusta a ustedes el espacio, va a venir una moleculita de agua de las miles de millones que hay ahí, ¿verdad? Y va a venir y va a desprotonar a este oxígeno. Y entonces ahí ya vamos a tener el ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces aquí está el quinto paso. Ya a mí el espacio ya no me da, pero ustedes deberían de poner la estructura del producto. El ácido acético, ¿verdad? ¿O no? A saber, díganme. Ya no sabemos. ¿Es el ácido acético o no? Usted es el que se forma. Sí. Sí, ¿verdad? Pero ¿con qué voz de duda, Carol? Uy, sí. A ver, los demás. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta usted del mecanismo o no? Ariana. Hoy ha estado bien calladita. No, Liz. Bueno, bien, entonces ahora miremos qué pasa en medio básico. ¿Qué creen que pasa en medio básico? ¿Qué cambia? Era la razón por la cual decíamos la amida con el agua sin el ácido no reacciona. Bueno, eso es importante, creo yo, que lo anotemos ahí, por si no lo han anotado en algún lado. A ver si se ve, ¿verdad? Esta amida es un electrófilo débil, ¿verdad? Un electrófilo débil, porque ya decíamos, este carbono tiene una carga parcial positiva y este grupo es un mal grupo caliente. Entonces es un electrófilo débil. Y lo otro es que aquí mi amiga el agua también es un nucleófilo débil, ¿verdad? Entonces, el agua es un nucleófilo débil. La amida es un electrófilo débil. Ahí, entre ellas dos, si las dejamos solitas, nada va a ocurrir. Ustedes lo pueden haber experimentado. Poner a cocinar un pedazo de carne, solo dejándola ahí en el agua, sin calentarla ni nada, ¿verdad? Sino que solo dejarla ahí. No le va a pasar mucho. O sea, el agua, la textura de la carne va a seguir siendo dura, ¿verdad? Diferente cambia, como les decía, cuando ya le agregamos jugo de limón o cáscaras de piña o jugo de naranja y lo calentamos, ¿verdad? Ahí ya la textura de la carne cambia completamente. Pero es por eso, ¿verdad? Porque estos dos son débiles, ¿verdad? Cuando consideramos esta otra reacción, entonces aquí tendríamos que estar de acuerdo que las condiciones no son las mismas. Pareciera que fueran las mismas, pero no son las mismas. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia aquí? Bueno, la amida sigue siendo la misma, si ustedes se fijan. La amida es la misma. ¿Cómo se llama esa amida? Aquí hablando de repaso de nomenclatura.
Ay, a saber, díganme. Ya todo se nos olvidó. Ay, no sé. Bueno, esta sería la N-metiletanamida, ¿verdad? Tenemos un grupo metil unido al nitrógeno, por eso N-metil, y es de 2 carbonos, o sea que proviene del ácido etanoico, sería etanamida. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? La amida es la misma, y ya hemos dicho, la N-metiletanamida es un electrófilo débil. O sea, ella sigue ahí de resistente, ¿verdad? Ella se resiste a reaccionar. Pero aquí ya el hidróxido de sodio tendríamos que estar de acuerdo si lo tenemos en solución acuosa, como lo que hicimos ayer, ¿verdad? Ustedes tenían ahí las lentejas de hidróxido de sodio, que eran las que pesaban, y luego ya la disolvían en agua, y entonces cuando se disolvía, pues ayer mencionábamos, ¿verdad? 1, la disolución del hidróxido de sodio en agua es un proceso exotérmico que libera energía, pero luego cuando lo disolvemos en agua, se separan, ¿verdad? El ion sodio y el ion hidróxido. Y por eso era que esa solución nos daba ese pH tan básico, ¿verdad? Porque tenemos ahí iones hidróxido, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué pasa con el ion hidróxido? El ion hidróxido ya no es un nucleófilo débil. El ion hidróxido es un nucleófilo fuerte. Tiene 3 pares de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? Entonces, esto, por eso les digo, pareciera que fuera lo mismo, pero es diferente. Ya aquí tenemos un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Este hidróxido de sodio es un nucleófilo fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no le importa que la amida se resista a reaccionar, ella o él, el ion hidróxido, es tan fuerte que la ataca. La violenta, dirían en algunos ambientes, ¿verdad? Y viene este hidróxido de sodio y ¡zas! Como él es fuerte, le basta. Le basta con que este carbono tenga una carga parcial positiva. Porque como él es fuertísimo, porque tiene la carga negativa y 3 pares de electrones solitarios, viene, ¿verdad? Como este carbono ya está formando 4 enlaces, este ataque va a provocar la ruptura del enlace pi, ¿verdad? Y que se forme el intermediario tetraédrico, ¿verdad? Ya después vamos a ponerle nombre a los pasos y vamos a ver, o deberíamos de poder ver en qué es que se diferencian, ¿verdad? Entonces, este oxígeno quedaría con 3 pares de electrones solitarios. Este grupo metil y, perdón, este grupo metil, ahora tenemos este OH, y entonces si ustedes se fijan aquí, este oxígeno se une y él tranquilo, ¿verdad? Porque está en su estado neutro. Bueno. Va, y entonces ahora tenemos este nitrógeno que está unido a un hidrógeno y está unido a un grupo metil, ¿verdad? Bueno, entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces miren que este es el primer paso, ¿verdad? Este que hicimos acá, que es el ataque nucleofílico. Sí, el nucleófilo atacó y se formó el intermediario. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debería de ocurrir ahí? Durante el ataque nucleofílico. No, aquí. No, ya lo que ocurre en el ataque nucleofílico ya lo representamos aquí. Ahora la pregunta es en este.
a este intermediario tetraédrico, ¿qué le tendría que pasar? ¿O qué debería de ocurrir ahí? Una protonación. ¿Perdón? Una protonación. ¿De quién? Es que no creo que pase lo mismo, debe ocurrir algo contrario a lo que estaba sucediendo en el proceso anterior, Mm, porque si este es en un medio básico, ¿no? ujú. Porque en el medio ácido teníamos la protonación, después el ataque, después la protonación intramolecular Ujú, para la formación del intermedio tetraédrico. ujú. Aquí no se regenera el doble enlace, entonces. Sí, claro que se tiene que regenerar. ¿Por qué? Al final, o sea, igual aquí como en el anterior, queremos que se rompa este enlace, ¿verdad? Y que se forme un ácido carboxílico, igual que en el caso anterior. Aquí lo que estamos preguntando es en el mecanismo. O sea, sí tiene que haber un momento en el que se vuelva a formar. Y está bien. Alguien mencionó por ahí lo que debe de ocurrir. O sea, Pero los no dos. llega ningún, no Ajá. llega ningún agua. No, claro que sí, claro que sí. Entonces, miren, aquí está, ¿ve? Era lo que les decía yo, ¿verdad? Era lo que les decía yo. Pensemos que el hidróxido de sodio siempre lo disolvemos en agua, como hicimos ayer, ¿verdad? Es decir, pesamos y luego disolvemos en agua. Entonces, sí, ahí hay agua, ¿verdad? Ahí hay agua, muy bien, eso está súper bien. ¿Qué función va a cumplir o sea, pues sí, ahí hay agua, muy bien. Eso es importante, que lo tengan claro, que ahí hay agua. ¿Qué va a pasar con esa agua? Y lo había mencionado usted, Itan, no anda tan mal. Sí, es que sé que la vamos a protonar. Ajá, pero ¿a quién va a protonar? Es que estoy pensando en el oxígeno con carga negativa. Muy bien. Y eso que esté pensando ahí está súper, porque ahí es donde se juntan las dos cosas con Carol. Miren que este se llaman, estos son pasos consensuados, se llaman así, ¿verdad? Porque ocurren simultáneamente. Entonces, Carol había dicho, y es correcto, el doble enlace debe de restituirse. Y al tiempo que este doble enlace se restituye, este nitrógeno se protona. ¿Por qué? ¿Y por qué deben de ocurrir simultáneamente? Porque si no se protonara si solo dijéramos que el doble enlace se restituye, ¿quién saldría? Si este nitrógeno no se protonara, ¿quién saldría cuando el doble enlace se volviera a formar?
volvería Lo a H. salir muy bien, volvería a salir el ion hidróxido que se acaba de unir, porque el ion hidróxido es una base, aunque es una base fuerte, es menos fuerte que el ion amiduro, ¿verdad? Que sería el que saldría aquí. Y por eso es que los pasos tienen que ocurrir simultáneamente. O sea, al tiempo que este se vuelve a formar, este tiene que estarse protonando para que cuando se protone, el enlace se rompa, ¿verdad? Y entonces estos son, no sé si se recuerdan, creo que lo explicamos en las reacciones de los alcoholes cuando mencionábamos y decíamos, ¿verdad? Que la reacción SN2 ocurría en 2 pasos, ¿se acuerdan? Y decíamos que un paso es como las piezas de dominó, que vas provocando que las otras vayan cayendo. Realmente, porque lo que dice Ethan es bien importante, ¿verdad? Si usted solo piensa en el agua, usted dice, el agua va a protonar al más básico. Y es correctísimo lo que Ethan decía, el más básico aquí es este oxígeno. O sea que si solo pensamos en que el agua va a protonar, no es cierto que el agua va a protonar primero al nitrógeno que a este oxígeno, porque este oxígeno con carga negativa es más básico. Por eso es que los pasos tienen que ocurrir simultáneamente. Que este doble enlace se vuelva a formar, porque al volverse a formar, entonces ya este oxígeno deja de ser tan básico. Y entonces favorece que quien se protone sea este nitrógeno, ¿verdad? Y como ya decíamos, si este doble enlace se vuelve a formar, el carbono no puede quedarse formando 5 enlaces, ¿verdad? Entonces eso va a provocar la salida, ¿verdad? De esta como una amina. Entonces aquí es una secuencia de que ustedes se lo voy a volver a poner porque son así, ¿verdad? El doble enlace se vuelve a formar, el nitrógeno se protona, el par de electrones quedan aquí en el oxígeno, ¿verdad? Y la protonación de este y la restitución de este doble enlace provoca que salga, ¿verdad? Esta molécula. Y entonces ahí se formaría, aquí si ustedes se fijan, lo que ocurriría es que tendríamos que se vuelve a formar el grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo sigue estando unido a este grupo metil. Queda unido a este grupo H. Y aquí sale la metilamina, ¿verdad? Porque saldría este nitrógeno, que tendríamos que estar claros, queda unido a 2 hidrógenos, este que se protonó, este que ya tenía, sigue teniendo el grupo metil y se lleva este par de electrones, ¿verdad? O sea que queda así. Lo otro que tendríamos que estar claro es que una vez que estos se formen, este ácido no va a poder evitarlo y le va a ceder, ¿verdad? Su protón a ese nitrógeno. Y entonces lo que decíamos, ¿verdad? La reacción entre un ácido y una amina es una reacción ácido-base, ¿verdad? Se va a formar el ion carboxilato, que en este caso sería el etanoato, ¿verdad? Se formaría el etanoato de metil amonio, ¿verdad? Se formaría la sal. Este nitrógeno quedaría unido a 3 hidrógenos. Y a un grupo metil. Y por eso este queda con carga positiva, ¿verdad? Acá. Bueno, pero muy bien. Y aquí entonces, como resultado de este, si se fijan, se regenera, ¿verdad? El ion OH. O sea que al final, realmente la concentración de ion OH no cambia, se mantiene constante. Con la que iniciamos, se forma ahí, ¿verdad? Porque, bueno, igual aquí
dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de iones hidróxidos, este ácido podrá protonar al ion hidróxido o podrá protonar a la amina, ¿verdad? Bueno, pero muy bien. Entonces, si se fijan aquí, ya me gusta haberlos escuchado porque ya van pensando como si fueran ustedes la molécula, ¿verdad? Entonces, solo que tenían las ideas por separado, ¿verdad? Uno hablaba de la restitución del doble enlace, otro hablaba de protonación. Bueno, una hablaba de restitución del doble enlace, otro hablaba de protonación. Lo mencionaban como si ocurrieran por separado, pero realmente no ocurren por separado, ocurren simultáneamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se llamarían los pasos? Entonces, ya decíamos, ¿verdad? El primero es el ataque nucleofílico, ¿verdad? El ion hidróxido se une, eso que mencionábamos aquí, ¿verdad? Se adiciona, el ataque implica la unión, ¿verdad? Al carbono de carbonilo para formar el intermediario tetraédrico y el segundo paso sería la expulsión, ¿verdad? De esta amina cuando el doble enlace se restituye y el nitrógeno es protonado por el agua, ¿verdad? Entonces, esos serían los dos pasos. Serían el ataque nucleofílico y la expulsión del nitrógeno como amina libre cuando este nitrógeno se protona por el agua. Bueno, entonces aquí, ahora, no sé si ya lo copiaron o todavía no lo han copiado. Yo ya. Ya, ok. Ya. Bueno, entonces aquí lo que quería era que comparáramos, ¿verdad? Fíjense que el hecho de tener un nucleófilo fuerte reduce el número de pasos. No sé si se fijan, ¿verdad? Aquí, como les digo yo no pude escribirlo, los productos, pero ustedes deberían de tener aquí que como resultado de esta reacción se formó el ácido acético y se formó la metilamina. Sí. ¿Así lo pusieron o no? Escribieron, o sea, como resultado de este paso 5, tendrían que haber puesto que se forma el ácido acético y la metilamina y el ion hidróneo. Y entonces ahí la partecita que no sé si todos lo pusieron, es que ese ion hidróneo protonaría a la metilamina, ¿verdad? E igual se formaría este ion, ¿verdad? Que decíamos, el metilamonio. Es decir, siempre se va a formar estos dos. Es que esto es lo que no estoy segura si todos lo copiaron. Porque ustedes tendrían que haber llegado a esto. Es decir, haber escrito la estructura del ácido acético y haber escrito la estructura de la metilamina. Pero luego tendríamos que estar de acuerdo que este es una base y que este es un ácido. Entonces, este le va a ceder su protón a este. Aquí no representé el enlace. Creo yo que es bueno que lo represente para que nos quede claro, ¿verdad? Porque bueno, pero voy a tener que borrar ¿no? Un poquito. Este se une a este hidrógeno. Ay, y el par de electrones se queda en el oxígeno, ¿verdad? Y por eso es que aquí decimos que este queda con carga negativa. ¿Sí o no? La diferencia es que aquí queda un medio básico, ¿verdad? Mientras que aquí queda, como decíamos, que por ahí lo tienen que tener ustedes, el ion hidróneo, ¿verdad? Que es el que se vuelve a regenerar. Pero en este caso, por el hecho de que tenemos dos débiles, la reacción requiere más pasos, ¿verdad? Esta es más directa y forma los mismos productos. ¿Verdad? En la hidrólisis ácida y en la hidrólisis básica. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Usted nos va a dar ejercicios para Sí. para estudiarlo. Sí, vamos a practicar más. Vamos a practicar. Mañana vamos a hacer más ejercicios, no se preocupe. Con esto lo que estamos concluyendo es el contenido, ¿verdad? Aquí
decíamos lo siguiente que viene, la siguiente sección, ¿verdad? El capítulo 12 es la síntesis de derivados de ácidos carboxílicos, que esta es la reacción que ya habíamos visto, ¿verdad? La reacción de los ácidos carboxílicos con el cloruro de tionilo para formar el cloruro de acilo. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo sintetizarían. Y ahí hemos concluido el capítulo 12. En la parte de los derivados de ácidos carboxílicos. Lo que nos hace falta por ver son los nitrilos, que los vamos a ver mañana. Los vamos a ver mañana. Sí, no, es que ya faltan 15. Los nitrilos los vamos a ver mañana y vamos a hacer más ejercicios. Esta es interesante que la lean, porque hay suturas que son absorbibles, que no es necesario que vayan a que le quiten los puntos. Ahí se van a fijar, ¿verdad? Son ésteres. Los ésteres, bueno, también les había dicho que leyeran lo de los plásticos biodegradables, que no sé si lo leyeron, y es lo mismo, ¿verdad? Los enlaces ésteres son los que se pueden hidrolizar más rápidamente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Estos son bien pintas. Se deshacen. Ajá. Ya no tienen que sacar los puntos.